Está un poquito lento esto. Ahí está grabando. Entonces le voy a compartir mi escritorio. Ahí apareció el marco rojo, ¿no es cierto? Que estamos compartiendo entonces. Ya. Aquí hay lo que... Esto lo vimos en la última clase. ¿cómo? Sí, profe, llegamos hasta las Sí, láminas infinitas. claro. Esta es la lámina. Entonces ya, veo que se acuerdan bien. Perfecto, entonces vamos a entrar en esto. Esta era una lámina infinita y estuvimos conversando y llegamos a la conclusión que el campo eléctrico era perpendicular a ella, ¿cierto? Si esto se ve, el campo eléctrico, como aquí dice, ¿no? Aquí va a estar escrito eso. Esto no se distraigan por este cilindro que está aquí, ya no lo vamos a ocupar en realidad. Entonces es una lámina que está ahí, el eje X está saliendo de la pantalla, el eje Y es hacia la derecha y el eje Z es hacia arriba. En este caso, en otro diagrama, los ejes coordenadas lo vamos a escoger en otro sistema, qué sé yo. Bueno, entonces E debe ser perpendicular a la lámina por simetría y no debe variar si me muevo paralelo a la lámina. O sea, teníamos la lámina aquí, entonces usted si se mueve así en paralelo a ella, así, ¿cierto? A la misma distancia, entonces no debe variar. Y si, por acá también no debe variar. Y si está a la misma distancia a la izquierda y a la derecha, uno espera que tenga el mismo valor. Ahí está eso, no debe variar si me muevo paralelo a la lámina y a una distancia fija y sub cero. Y el campo eléctrico debe tener direcciones opuestas a lados opuestos de la lámina. Y debe tener la misma magnitud. Así que ahí está escrito todo eso. Y eso quedó representado en esta lámina, ¿cierto? Aquí los campos eléctricos, como es positiva, salen de la lámina, se alejan de la lámina, así que aquí van hacia la derecha y acá van hacia la izquierda. Y a una distancia, a la misma distancia de la lámina, estos todos tienen la misma valor. Y claro, al final estuvimos discutiendo incluso que les sorprendió un poquitito a ustedes que si uno se aleja de la lámina, uno así como intuitivamente hubiera esperado que el campo eléctrico disminuyera, pero la realidad es que se mantiene el mismo valor cuando se aleja. Y eso lo conversamos, se debía a que la lámina era una lámina infinita. Esa es la particularidad. Y que eh, tiene una carga uniforme, o sea, tantos coulomb por centímetro cuadrado, por ejemplo. Y eso llegaba a la conclusión que en realidad entonces esta lámina tiene carga infinita. Ahora, si la lámina es finita, si no es infinita, eh, lejos de los bordes se va a comportar como así, pero cerca de los bordes se va a distorsionar un poco y se va a poner, no, va a cambiar de dirección horizontal. Bueno, ahora, si era una lámina del signo opuesto, llegamos a que los campos eléctricos apuntaban hacia la lámina y también mantenían las mismas otras características. Y cuando colocábamos dos láminas, una separada de la otra a cierta distancia, se superponían los campos. Se superponían, ese es el término técnico. Entonces aquí por fuera de las... apartamos, entre medio de las dos láminas se suman los campos que habían originalmente, así que es el doble. No lo hemos calculado, ¿ya? No lo vamos a calcular tampoco. Les voy a dar el valor que tiene dependiendo de la densidad, de la densidad superficial de carga. Entonces eso depende de esa densidad. Aquí va a existir y a la derecha, aquí por fuera, aquí, bueno, no, ¿Mm? No lo necesito esto en realidad y tampoco me funciona. Aquí por fuera
se anula, y acá también por fuera también se anula. Bien, eso me va a molestar esta cosa. Aquí no sé por qué que tomé esto. Oh, no sé qué pasa. Bien, así es que conversamos de eso. Hasta aquí llegamos, ¿no es cierto? ¿Le alcancé a mostrar esta lámina? No, Sí. profe, eso no. No, ¿Sí? eso no. ¿Sí? No, pero No. era lo mismo que estábamos diciendo recién, que adentro se sumaban los campos, entonces quedaba el doble de las que habían. Antes habían dos cuadritos. A ver, chequemos. Un poquito más, sí, eran dos. Ahí está. Uno, dos cuadritos. Están superpuestos y quedaron corridos. Pero eran dos, aquí se ve, y ahora nos va a quedar el doble, y por fuera va a quedar cero. Ahí queda un 4. 1, 2, 3, 4. Y por fuera queda 0. ¿Ya? Así es que eso es lo que necesitamos para seguir construyendo este edificio conceptual, digamos. ¿Algún comentario? ¿Algo que les hubiera quedado como en la retina o como una pregunta? ¿Está bien? ¿Podemos seguir? Sí, sí. Ya, perfecto. Sigamos. Vamos a hacer un experimento aquí. Trabajo. ¿Han visto ese concepto en física? ¿Se acuerdan? Sí, el trabajo es la cantidad de fuerza necesaria para mover un objeto una cantidad de distancia. Claro, eso. Vamos a tener que afinar el lenguaje, sí, las definiciones, ¿ya? Que en vez de distancia, vamos a decir que el trabajo es igual a la fuerza, pero por el desplazamiento, ¿ya? Hay una diferencia en física entre distancia y desplazamiento. Lo voy a ilustrar aquí nomás, ¿ya? A ver, voy a tomar este espacio aquí, si puedo escribir aquí, voy a ensuciar un poquitito esto, pero bueno, no me queda otra. No me da ¿Por qué no me da esto? De repente me da, de repente no me da. No me dio. A ver, le diga, si tengo espacio en una parte por ahí, no tengo. A ver, eh, imaginemos así, voy a tratar de, mire, qué lástima que no me da. Ahí me dio. Ya. Esto, 3 unidades, 4 para arriba. A ver, esto una persona va caminando, ya se va desplazando, y después vuelve. Entonces, esto iría como con vectores aquí. Este es un vector, se desplaza 3 kilómetros o 3 metros, para arriba se desplaza 4, y ahora llegó allá. Ya. Entonces, el desplazamiento aquí es un vector. La palabra desplazamiento implica un vector. Usted se desplazó 3 kilómetros, digamos, hacia la derecha, si quiere. La dirección la podríamos incluso decir así, hacia la derecha, y si tuviera un eje coordenado X, Y y Z, usted diría 3 por X unitario, por ejemplo, si es para allá. Pero basta decir 3 con la dirección diciendo hacia la derecha. Después, usted sigue desplazándose y gira hacia arriba, hacia el norte, por ejemplo, y se desplaza 4 kilómetros hacia el norte. Y después vuelve. Pregunta, ¿cuánto camino recorrió? La distancia recorrida. 3, 4 y hay otro pedazo aquí. ¿Alguien puede adivinar cuánto vale esta? 5. 5, bien. ¿Por qué es eso? Por Pitágoras. Por Pitágoras. Bien, excelente. Ya, tenemos 5. Entonces, ¿cuánto fue la distancia recorrida? 5 unidades. Sí, ya, la distancia recorrida, pero mire, recorrió 3 más 4. A ver, espérese, no, voy a hacer la pregunta de nuevo. Ya, aquí vamos a ir en 0, 3 para arriba y 4 para allá. ¿Cuánta distancia recorrió? Hasta aquí. 7.
7 metros, por ejemplo, o 7 kilómetros, 7 unidades, 7. Cuando le digan cuánto se desplazó, cuál es el desplazamiento, desplazamiento significa cambio en la posición. Originalmente estaba aquí la posición, en el origen, pongamos 0, 0, y ahora está aquí en el punto que en coordenadas cartesianas es 3,4, digamos. Entonces, cambió en la posición, y de aquí hasta aquí, el cambio en la posición son 5 nomás. Así es que para este problema, si usted va de aquí hasta aquí, uno dice que la distancia que recorrió son 7 metros, pero lo que se desplazó son 5, porque el desplazamiento quiere decir solamente el camino neto, tomando en cuenta solamente el inicial y el final. Aquí usted se desplazó 5 metros, pero la distancia recorrida son 7. Así que la palabra de desplazamiento y distancia en física son distintas. Otro ejemplo más dramático es, por ejemplo, si usted está aquí y describe un círculo de radio R. Si parte de aquí y vuelve al círculo de radio R, ¿cuánto recorrió? ¿Cuánto es la distancia recorrida? Sería 2pi por R, ¿no es cierto? Sí. Sí. Y si llegó aquí y llegó a donde mismo, si partió y llegó a donde mismo, cuando le pregunten cuánto se desplazó, adivinen cuánto se desplazó. 0. ¿Ya? Porque ¿cuánto cambió la posición? No cambió nada. Empezó en un punto, llegó al mismo punto. El desplazamiento usted tiene que hacer el punto final menos el punto inicial. Entonces el desplazamiento es 0, mientras que su distancia recorrida son todo el perímetro, son 2πr. Bueno, así que eso está claro, ¿no es cierto? Son como pequeños afinamientos en el lenguaje que se usa en física y listo, ahí lo tenemos. Y aquí yo le aviso de partida que cuando se refieren a trabajo tiene que ser en la fuerza por desplazamiento. ¿Ya? Ok. Entonces, a ver, ¿cómo lo vamos a pensar este problema aquí? Tenemos las dos placas, son infinitas, pero mire, en realidad podríamos decir que son finitas, pero que esta distancia es poca, es pequeña comparada con las dimensiones de las láminas. Aquí en este dibujo se ve que esta diferencia de posición es más o menos del mismo porte, digamos, del mismo tamaño que las láminas. Así que esto no es, no lo podemos considerar como que fuera infinitas. O sea, si usted, a ver, dicho un poquito más claro, por ejemplo, me ven ustedes, ¿no es cierto?, abajo en la estampilla. Estas dos portes de cuaderno, uno podría decir o usar la aproximación de infinita. Si usted lo pone muy cerca, 1 milímetro, entonces una hormiga que ande por dentro aún le parece que es un espacio infinito adentro, que es muy grande salir hasta el borde, ¿ya? Entonces todos estos conceptos son un poquito relativos, y si entonces usted considera dos láminas muy cerca, usted puede colocar que el campo es así parejo, uniforme como se dice. Es uniforme y está perpendicular a las láminas, ¿ya? Y entonces, en esos casos lo que pasa si son finitas, que por fuera el campo aquí en los bordes se distorsiona un poquito. Esto ya no es recto, sino que si usted lo encuentra en los libros dibujados va a ser así. Y el otro que iría allá se va a distorsionar más. Y al final vamos a decir que el campo eléctrico al final como que sale fuera de las láminas, porque si las láminas son infinitas, aquí era 0 y acá era 0. Pero si fueran unas láminas que no fueran infinitas, que no fueran infinitas, saldría así en los bordes. ¿Ya? Así que van a ver esos diagramas en los libros y no nos compliquemos por eso, porque para nuestros propósitos no vamos a hacer cálculos de esa manera. Entonces, tenemos un campo eléctrico horizontal, ¿ya?, que se aleja de la carga de la placa positiva y se apunta a la placa negativa. Bien. Ahora vamos a considerar aquí como una mesa y le vamos a llamar eje X y vamos a colocar nuestro emoticón aquí en X0, ¿ya? Y que es positivo. Entonces, a ver, en esta posición supongamos que usted lo tiene sujeto, ya lo tenemos sujeto. ¿Qué fuerza
estarían actuando sobre el emoticón ahí cuando usted lo tiene sujeto con la mano. Las fuerzas de atracción y repulsión, ¿Qué cosa? ¿Quién se atrae y quién se repele? las fuerzas de la No, izquierda y de la derecha. pero es que espérese, aquí no hay nada, ¿ya? Esto no. Es este puro emoticón nomás que está. No hay, no, ahí el puro emoticón, tenemos una sola carga puntual. Entonces en realidad no existe atracción o repulsión. Ah, bueno, a ver, a lo mejor debería usted, sí, ya, está bien. No hay repulsión de cargas, pero hay otro tipo de cosas. ¿Qué es lo que podría decir? Usted decía que siente una repulsión producida por qué. Por la lámina positiva, Eso, bien, 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 ya. Y atracción también decía usted producida por quién. de la lámina negativa. Ya, bien. Es que yo pensé, me confundí, porque yo pensé que estaba usted pensando que esto eran dos partículas casi. Entonces, ya, excelente, ahora lo entiendo bien. Entonces, esta carga, este emoticón, sí, es cierto lo que va a sentir. Y si usted quisiera calcular, este campo se lo dieron, ¿ah? Aquí está calculado, aquí incluso está el valor. Es sigma, la carga por unidad de área tiene esta placa, participa con una constante que se llama eh, constante eléctrica y que no la vamos a ocupar, nosotros le vamos a dar el valor ya y no lo necesita usted y para esta discusión no lo vamos a tener. Que está relacionada con la constante de Coulomb en realidad, se los voy a nombrar al tiro, que este número es 1 partido por 4 pi la constante de Coulomb, pero no es tan importante. Bien, entonces el campo es ahí. Ya sabemos las interacciones y todo lo que siente esta puerta. Vamos, pero quedaron algunas fuerzas sin nombrar o no. Supongamos que la tenemos clavada ahí, no la mano, pero un clavo la está clavando. ¿Qué fuerza hay? ¿Qué otras fuerzas hay? Ah, la resistencia del clavo, Esa una ya, que tiene que ser igual a que tiene que ser igual a la de ambas para que no se mueva. claro, el clavo, digamos, la tiene que sujetar y tirar para allá, apuntar hacia allá. Por contrario, se les quedó un micrófono abierto, y al contrario que esta fuerza. Así que la fuerza del clavo apunta hacia la derecha, hacia la izquierda, y eso tendría que tener esta misma longitud aquí si lo quisiéramos, si fuera la mano o un clavo, tendría que tener esta magnitud para que justamente compensara esta y esté en reposo. Pero ¿qué otras fuerzas hay presentes? ¿Hay más fuerzas o no? La gravedad, La gravedad, la gravedad apunta vertical hacia abajo, pero no se el mueve. roce, No, supongamos que no hay roce, una mesa sin roce. La gravedad, me interesa aquí la gravedad, y si se caería esto, ¿y por qué no se cae? ¿Qué fuerza impide que caiga? la fuerza normal, Exactamente, que hace la mesa sobre la carga, ¿no es cierto? Es una fuerza que hace la mesa sobre la carga y que va para arriba y que va, bueno, ya está bien, ya lo descubrimos, va a ir así para arriba y va a anular, estas dos se anulan y esta de aquí se anula con esta de acá y queda fuerza igual a cero y está en reposo. Así que esa se llama normal, en particular normal de la mesa sobre la carga. Porque hay otra fuerza normal que es de la carga sobre la mesa, pero esa ni la colocamos, digamos. Bien, ahora si le cortamos el clavo, si le sacamos el clavo, ¿qué le va a pasar a esa partícula? va a moverse hacia la derecha, Sí, ¿cómo se moverá? en una línea recta, Sí, horizontalmente. y con velocidad constante o cambiando. No sé decir. Velocidad constante. No. Va a haber un momento de aceleración desde el reposo y después va a haber, depende de qué tan fuerte sea. No, va a ser movimiento acelerado. Va a ser un Hace- movimiento acelerado. Ya, muy bien. ¿Por qué va a ser acelerado? Porque va a ir acercándose hacia
Por esto, ¿no? Va a ir acercándose hacia la que la está trayendo, pero a la vez se va alejando de la que la está repeliendo, así que no, dependería de la fuerza de ambas. Y, Es pero la fuerza va variando, ¿no? a lo largo del trayecto, Sí. dependería. Si es que las fuerzas que repelen y acercan son iguales, Ujú. o sea, iguales una a la otra, y cambian de la misma manera o inversamente con la distancia, la fuerza en todo el camino va a ser igual. La fuerza va a ser igual, sí. La fuerza va a ser igual porque, como vimos en las láminas, este campo es constante, ¿no es cierto? Es uniforme, no varía. Tiene el mismo valor aquí, tantos newton por coulomb aquí y en todas partes. Es el mismo campo. Entonces, esta partícula. ¿Y cuánto va a ser la fuerza que va a sentir la partícula esta? ¿La fuerza? Sí, esta fuerza que está aquí. Está el campo ahí y el emoticón tiene carga Q sub cero. Entonces, ¿qué fuerza siente aquí la fuerza eléctrica? Que está puesta con una F nomás aquí. Eso tiene Va que a ver, sentir, hay que recordar la definición de campo eléctrico. ¿Cuál era la definición de campo eléctrico? es la constante por la, es la constante de Coulomb por Q sub 1 por Q sub 2 por Q sub 0 en este sentido. Eso, Partido, claro, partido por... partido por la distancia en la que se encuentra Q sub 0. Ya, eso sería calculando la fuerza como usando la ley de Coulomb, ¿no es cierto? Sí. Sí, pero por ejemplo usted dice ya la constante Coulomb K por la carga uno, una carga es que sería esta, y la otra carga, ¿cuál sería la que entra aquí? Sería como la carga de esta placa, y aquí había otra más que la carga de esta otra placa, y cuando diga la distancia al cuadrado, no sé si tendríamos que usar esta distancia o esta, no sabemos, no hemos dicho nada de eso. Podríamos hacer dos fórmulas de que la fuerza en K sub 1 para con K sub 0, Q sub 0, a esta distancia más la misma operación, pero con los valores de Q sub 2 y K sub 0 y a distancia de K sub 0 a K sub 2. Ya. Hay un tema ¿Y así, que la ley de Coulomb es válida solamente para cargas puntuales. qué significa cargas puntuales? Un puntito. Bien, pero eso no me dice si es que puede ser, si puedo usar más de dos cargas. Claro. Entonces aquí, entonces, la ley de Coulomb tendría que hacer la interacción, por ejemplo, en este diagrama, esta carga que está aquí con esta, y usar ese R al cuadrado, y multiplicar esto por esto dividido por esta distancia al cuadrado. Después venirse con esta y por esta otra distancia al cuadrado. Y después de acá, así lo mismo. Y cuando venga, y después seguir con las otras cargas, o sea, tendría que tomar todas por separado. Una carga puntual, digamos, puntual. Esta carga por esta, dividido por esa distancia al cuadrado, esta por esta y dividido por esta otra distancia al cuadrado y después superponer. Eso es lo que dice usted. Sí, después tendríamos que sumar Claro, ambas. que yo digo superponer, digamos, ¿no es cierto? Bueno, pero en realidad más que sumar tendría que integrar, porque estas son una distribución continua. Entonces eso, y esa parte nosotros no tuvimos tiempo de ver, nosotros no tuvimos tiempo de ver distribuciones discretas de carga. O sea, solamente vimos distribuciones discretas de carga, pero no hemos visto distribuciones continuas. Y para hacer este programa, este plan de irse puntualmente a todas, tendría que realmente hacer una cosa con integrales, que no estoy seguro de si ustedes han hecho integrales. Parece que no, ¿no es cierto todavía? No, creo que no. Claro, entonces hacer este problema usando la ley de Coulomb es medio complicado.
es posible, todo lo que hemos conversado estaría bien, pero sería harto trabajo. Entonces, en vez de eso, nosotros el otro día inventamos dijimos que el campo eléctrico también era la fuerza por unidad de carga, ¿o no? ¿Se acuerdan? Sí, fue. Fuerza, y ahí está la unidad de carga. Entonces, de esta ecuación, saca que la fuerza es igual a Q por E, ¿cierto? Aquí. Ahora, aquí en el campo, este campo, nosotros que tenía que ser horizontal para lámina infinita, que no variaba con la distancia. Lo único sí que no dimos el valor, pero aquí yo le estoy diciendo que este es el valor. Si lo calculáramos así bien, todo con detalle, llegaríamos al final de cuentas a este valor, ¿ya? Entonces, de aquí para adelante, como le estamos dando el campo eléctrico, si le piden la fuerza, usted lo único que puede hacer, ¿qué es lo que puede hacer de esta ecuación? Dice la fuerza va a ser igual a Q por E, de aquí. Voy a cortar esta Q aquí y no voy a dividir ahí. Entonces, esa Q que estaba dividiendo ahí, la voy a pasar a este otro lado. O aquí. O ya. Se puso pesado esto. No quiso más. Aquí voy a poner la Q. Así que la fuerza va a ser Q por E. Entonces, la fuerza, en vez de hacer todo el cálculo con Coulomb, que saldría harto trabajo, lo vamos a hacer, aquí va a poner Q por E. Esa es la fuerza, Q por E. Así que nos dieron E, nos dieron Q, y la fuerza va a ser Q por E. Así que, bien, esa va a ser la fuerza. Y va a estar, entonces, como es Q por E, la dirección de la fuerza, cuando le pongamos la flechita aquí, va a ser la misma dirección que el campo. Así que la fuerza va a estar dirigida horizontalmente hacia la derecha y va a tener, va a ser este mismo campo que estaba, pero multiplicada por la Q sub 0. Ya. Eso, ahí vamos a zanjar esa parte, y si no hubiéramos incorporado el tema del campo, habríamos hecho lo que dice su compañero, de hacer el cálculo así sumando las cosas, y habría sido un poco de trabajo, sí. Bueno, la notación aquí es la siguiente. Esto va a ser trabajo, que yo creo que en Física 1 ustedes desarrollaron la misma notación, ¿verdad? Eso viene de work. Así que si, no sé cuál usaron, pero yo creo que esta, me imagino, así que el trabajo que hace la fuerza F, que en este caso es la fuerza eléctrica, cuando la carga se desplaza desde Q sub 0 a X, aquí, es la fuerza por el desplazamiento. El desplazamiento, por definición, es el cambio en la posición. Y en física, la letra griega delta, esta es la letra griega mayúscula, que es un triángulo así, eso significa cambio. Fuerza por cambio en posición. Y el cambio en la posición, que quiere decir la posición final menos la posición inicial, ahí está reemplazado. Aquí está reemplazada F, la carga por el campo, y este delta X aquí está puesto. Así que el cambio en la posición se define como desplazamiento. Bien, entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí estamos introduciendo el valor que le estoy dando. Esto lo tienen que tomar como información nomás ustedes en este caso. Entonces la carga, y aquí está el campo, y ahí está el desplazamiento. Ese es el valor del trabajo. ¿Ya? Ahora, fíjense que aquí, en este gráfico, está dibujada la coordenada X, que es la coordenada del eje horizontal, y aquí arriba, en el vertical, está la fuerza que está actuando, que tiene este valor que descubrimos, la carga por el campo. Ahí está. Y como es constante la fuerza, ahí lo dibujo con una línea recta. Ahora, en realidad este es como un caso bien particular y qué sé yo, la fuerza en este caso está exactamente dirigida a lo largo del eje X. Así que voy a colocar F sub X.
Entonces, eso es, ahí está. Esta es la única componente que tiene el campo. O sea que, claro, bueno, en este caso, aquí está la fuerza. La única componente que tiene la fuerza. Porque no tiene, si fuera así oblicua, ahí tendría una componente vertical, digamos, aquí está todo horizontal. Bien, en este tipo de diagrama, cómo queda, digamos, no sé si expresado, cómo aparece aquí el concepto de campo? Porque aquí está la posición de la partícula cuando va viajando, y aquí está, en este eje está la fuerza. Entonces el campo, fíjense que queda, en este diagrama queda representado por este es un rectángulo aquí, ¿cierto? Bien, así que esto representaría el campo. Si esta partícula siguiera viajando un poco más, entonces aquí llegaría hasta un poco más acá, digamos. Entonces ahí habría que agregar todo esto más de trabajo ahí. El trabajo queda, como se dice en matemática, que esto también no sé, porque ustedes no han hecho ningún curso de cálculo, o no sé, ¿no es cierto? ¿Ustedes están haciendo ahora un curso de cálculo para el nivel? Cálculo 1. Ya, han escuchado, no han llegado a integrales todavía, porque en cálculo 1 parece que no se ven integrales, ¿no? Creo que no. Ya, la extensión, el área bajo la curva, ¿la conocen? ¿No la han ¿Puedes repetir? escuchado? El área bajo la curva, ¿no han visto ese concepto? Yo creo que lo vi en el colegio, Ajá, ya. que es que ¿Alguien? tienes que sacar el área de una tienes que sacar el área del área debajo de una gráfica y te da una fórmula para eso. Claro, voy a hacer un gráfico así general aquí. Por ejemplo, tengo el eje X aquí. No voy a poner tanto detalle porque estoy improvisando aquí, sino, y esto otra, una función cualquiera. Si la función es así, entonces uno, por ejemplo, quiere ver la integral de esta función, uno llega y aquí entre este punto, x0, y este otro punto, que le vamos a llamar aquí x0 y x1 ahí. Entonces, el área bajo la curva se refiere a esto. Este es el área bajo la curva. Es una expresión general que se usa en matemáticas. Y esto de aquí, entonces, la parte celeste es el área bajo la curva. En este caso particular, la curva es una línea recta, pero se sigue usando la expresión el área bajo la curva. ¿Ya? Eso nomás. Si la uso para que sepan. A eso se refiere el área bajo la curva. Para una función cualquiera, incluida esta, que es un caso particular. Bien. Así que el trabajo queda representado por el área bajo la curva de la fuerza, más específicamente de la componente de la fuerza, y aquí está aquí está el eje X, así que aquí esto es el desplazamiento, esta diferencia. Así que ahí está el trabajo. Eh, eh, este trabajo, ¿qué unidades tiene en el Sistema Internacional de Unidades? No hemos hablado de eso, ¿no es cierto? Joules. Joules, claro, y corresponde a cuando la fuerza se mide en Newton y esto abajo se mide en metros. Entonces ahí está, le da el trabajo en Joules. Bien. Fíjese que la expresión, el área bajo la curva, hay que tomarla con un poquito de cuidado, porque primero usted podría decir, bueno, ¿y por qué le llaman bajo la curva si aquí yo veo una línea recta? Bueno, pero así se usa. Después le dicen que es un área y resulta que las unidades que tiene es joules, y en vez de metros cuadrados, por ejemplo. Entonces, si a un compañero lo pillan de sorpresa que no ha estado en la clase, anda buscando la curva y anda buscando el área y no la encuentra, porque aquí encuentra una línea recta y aquí encuentra algo que está en unidades de trabajo, de joule. Así es que, bueno, pero ese es el lenguaje estándar para que lo usemos. Ahora, hagamos este pequeño experimento aquí. ¿Por qué no inclinamos estas dos láminas metálicas que están cargadas y ahora colocamos este emoticón ahí
y lo teníamos suelto originalmente, y con la mano y lo soltamos. ¿Qué puede pasar? ¿Qué va a pasar? Va a moverse de manera diagonal. Ya. Pero eso dependerá de algo, ¿no? ¿Mm? O siempre se moverá en forma diagonal. ¿Podría repetirlo, profe? No, sí, está bien. Una forma es que sea diagonal, que se mueva. Pero y si uno quisiera que se moviera sobre la mesa, que no saliera volando, ¿eso se podría lograr? Podría, ¿Cuál sería la condición? de que hubiese más, de que la fuerza en I que se ve ahí, que está saliendo de ese emoticón, ¿Sí? fuese más débil que la fuerza que va hacia abajo de la gravedad. Ya. Bien. Entonces, pero eso pongámoslo al revés. Aquí supongamos que aquí vamos a poner la gravedad, ¿ya? Estoy poniendo la gravedad para abajo, ahí me quedó media chueca. Esta es la fuerza de gravedad. El nombre ¿qué nombre tiene la fuerza de gravedad sobre un cuerpo? Peso. Peso. Bien. Entonces, este es el peso del objeto. Ese es el nombre que le damos en física a la fuerza de gravedad. Y masa es otra cosa, ¿no es cierto? Peso es una cosa, masa es otra cosa. Ustedes también conscientes de ese tema, sobre todo si se... Bien, entonces, para que no vuele, a ver si nos centramos aquí, ¿qué debería pasar con la componente? Esta es la componente Y de la fuerza, ¿no es cierto? Que es la componente vertical. Y esto sería la componente X, la componente horizontal. Entonces, debería suceder, como lo dice usted, que para que no salga volando, que la gravedad, por ejemplo, si uno quiere, fuera mayor que la componente Y, ¿o no? O al revés, Mayor o igual. mayor esto, mayor igual, tiene razón. A ver, fíjense que en ese caso tendría que corregir esto yo aquí, porque dice, a ver, esto es F seno teta, ¿cierto? Estamos bien, Fx es F seno teta. Y esto le puse que vamos a imponer que que la fuerza de gravedad fuera mayor que F seno teta. Si es mayor, seguro que no sale volando. Y si es igual, Tampoco va mmm, a salir volando. tampoco si es que partió de aquí del reposo, ¿cierto? Y como lo hicimos, porque así dijimos que lo teníamos en reposo. Así que si parte del reposo, tendría que cumplirse la condición igual. Así que ahí hay que poner así. Y ahí eso lo vamos a ver si lo podemos hacer al tiro ahí para que quede igual. Uf, no me toma esto, pero no importa. Ahí la última que voy a hacer. Ahí lo quedo por fuera. Ya. Entonces vamos a considerar que si la fuerza, este F seno teta es la componente vertical de la fuerza eléctrica, tiene que ser menor o igual que el peso de la partícula. Entonces, si es así, esta partícula cuando usted la suelte, se va a venir así, no va a salir volando. Siempre el peso, va a ser siempre el peso, o sea, va a ser pesada, suficientemente, bueno, uno tiene que, en ese caso, la masa es la que va a ir variando porque G es constante, entonces tiene que ser suficientemente masiva, ¿ya? Para que no salga volando. Tiene que tener una masa suficiente para que no salga volando. Eso, está bien. Entonces, ¿y cuánto sería el trabajo que hace cuando, supongamos que es cierto eso, que no sale volando, entonces si usted la suelta, se va a venir así derechito hasta aquí. Y ahí, ¿cuánto va a ser el trabajo que hace la fuerza? La fuerza eléctrica. Va a Va a ser la ser, distancia por newtons por distancia. sí, pero porque aquí también era el newton por desplazamiento, ¿no es cierto? Lo que conversamos. Pero aquí, en este caso, cuando era horizontal, la fuerza que la hacía moverse aquí, esta componente X de la fuerza era Q0 por el valor del campo, que era grande, digamos. Ahora, al estar inclinada, veamos si se ve visualmente, no la alcanzo a ver ahí, me la paso a comparar aquí, se puede ver esta fuerza que estaba aquí actuando, que es la misma, pero que ahora está horizontal, está diagonal, en este momento aquí abajo, ¿es mayor o menor que esa?
esta componente horizontal. Será menor. Es menor. Entonces, y hay que poner esa es la que hace trabajo, porque esta otra componente no hace trabajo. ¿Sabían ustedes que si la fuerza es perpendicular al movimiento no hace trabajo? No, porque se cancela con la otra. No, aunque, a ver, aquí en este caso es eso, pero en cualquier circunstancia, si la fuerza está actuando una fuerza que es perpendicular al movimiento, no hace trabajo, ¿ya? No necesita, no, voy a dejarlo hasta ahí nomás, ¿ya? Si la fuerza es perpendicular al movimiento, como en este caso, esa no hace trabajo. Por ejemplo, aquí mismo, el peso no hace trabajo. Ya, porque fíjese que en este caso no es porque sean iguales, porque aquí lo que, por ejemplo, la fuerza aquí en este caso podría ser que la masa es bastante masiva y la condición que estamos colocando es que sea la masa mayor o igual, así que podríamos colocar aquí esto, podríamos estar discutiendo de esto. A ver, interesante este punto, hay que enfatizarlo. Ya, a veces me pone pesado, voy a tener que cambiar este software. O sea, voy a tener que actualizarme. Ahí voy a ponerlo, vamos a ponerlo aquí, la fuerza de gravedad así de grande. Es vertical, ¿eh? Esa fuerza de gravedad. Entonces, porque en este caso la fuerza de gravedad no hace, ninguna de las dos hace trabajo. Y es porque son perpendiculares al movimiento. No tanto porque en el caso anterior decía que esta se cancelaba con esta. Aunque no se cancela en la fuerza, porque esta, aunque es muy grande, no se cancela con esa y el trabajo es que hace cero, ¿ya? Así es que eso es lo principal. Así es que esta parte hace trabajo cero y esto hace un trabajo que es igual a qué cosa. A el valor que teníamos antes, el AF nomás, esta F, pero multiplicada por coseno teta. Es una componente, así que esta componente horizontal va con coseno y eso lo tengo que multiplicar por el desplazamiento que está aquí, que es el delta X. Ahora, eso vale la fuerza. Quedémonos por el momento con ese cálculo nomás. Ya, aquí ya hemos incorporado un elemento nuevo que es, que posiblemente ustedes lo saben, se acuerdan bien desde mecánica, lo que decíamos delante, que esta componente de la fuerza no va a hacer trabajo, solamente esta otra lo hace. Y cuando hagamos el gráfico, entonces, va a aparecer este F, que es todo esto que tenemos aquí, pero va a aparecer multiplicado por un factor coseno teta, que es menor que 1, el coseno teta siempre. Entonces, esta línea horizontal va a quedar un poquito más abajo, ¿ya? Y aquí lo dibujé, creo, ahí está. No se alcanza a comparar, este es un problema, ¿ve? De todo esto que tengo que afinar estas cosas ahí, ¿ve? Ahí se nota que es un poquito más abajo. Esto está más abajo. Es lo mismo que de antes, Q sub 0, sigma, partido por epsilon 0, y aquí apareció un coseno teta, que es un número menor que 1. Entonces bajó la línea. Entonces hace menos trabajo, aunque se desplazó lo mismo, como la fuerza que hace trabajo es menor, el trabajo que hace es menor. ¿Qué le ha parecido esto? ¿Lo conocía? Es interesante. ¿Algo? ¿Alguien quería? ¿Nicole? ¿Quién era la que estaba tratando de decir algo? A ver, que yo los pierdo. La Carolina. Carolina, ¿usted iba a decir algo? No, No, ya, ok. Entonces, solamente cosas de analizar los dibujos y ver qué cosa es cada cosa. sí, sí. O sea que no es tanto eso, ¿no es cierto? O sea, como que lo ubicaban ustedes. ¿Eso? O sea, estoy tratando de chequear si vieron el concepto de trabajo y también, Sí, porque lo vimos el concepto de trabajo. aquí también como cuando la fuerza no corresponde a la dirección de desplazamiento, eso también, o eso es nuevo, o eso también lo han visto. Ya, bueno, ahí. Entonces, pero esto también tenemos que chequear si saben, si ya lo conocen. Esta cosa, ¿cómo escribirlo? F coseno teta por delta X, eso se puede abreviar la notación
introduciendo el producto punto de vectores. Entonces, usted dice el trabajo que hace la fuerza eléctrica, el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces ya esta es una notación un poquitito más avanzada, que aquí usted está poniendo explícitamente como que la fuerza es un vector, como sabemos, y aquí que el desplazamiento también es un vector, tiene una dirección, ¿ya? Y aquí está haciendo uso del producto punto de vectores. Eso también les tengo que preguntar si ustedes conocen el producto punto de vectores, o acaso lo han visto, porque para que vuelvan a revisarlo en su libro o en su cuaderno. El producto punto no. Eso ¿No? sí no lo hemos visto. O quizá lo vimos con otro nombre. Ya. Bueno, De entonces que lo voy si a... lo define y lo sabemos, quizá podríamos decirlo. Claro. A ver si tengo una transparencia, aquí una lámina para... aquí. Producto punto. Que tiene dos vectores usted, un vector A y un vector B, y cuando los opera, le da un resultado que no es vector, fíjese. ¿Y cuánto vale? Vale, ¿cómo lo calcula? La magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo que forman los dos. Así se define el producto punto. Entonces, aquí yo creo que con eso en este momento, a ver, estoy tratando de ver lo mínimo que necesitamos y no pasarle más cosas que las que necesitamos, ¿ya? Con eso, ahí, ya. Si necesitamos algo, lo pasamos. Para no... Ah, entonces por eso, aquí quedó, si yo hago el producto punto de esto con esto, según la definición que recién vimos, ¿cómo lo dijimos? Que era la magnitud del primero, que habría que colocarlo con barritas verticales y con F vector, la magnitud, pero aquí también la otra notación es simplemente quitarle la flecha de arriba. Entonces, esta es la magnitud de este F que está aquí. Ese F que está ahí simboliza, aquí, ese F simboliza la magnitud del vector. Aquí está en notación, esto es un vector, está con la flecha. Esta es la misma letra, pero está sin la flecha. Entonces, esta es la magnitud de este. Bien. Después está este delta X, era la magnitud de esto, del primer vector, por la magnitud del segundo. La magnitud de este también es la misma notación, pero sin la flecha. Y después hay que meter el coseno de teta, multiplicar por coseno de teta. Aquí quedó al medio, ¿ya? Así que aquí está el coseno teta, que sería el ángulo entre los dos vectores involucrados. Así es que aquí nos quedó a nosotros el trabajo que hace la fuerza eléctrica, que es un vector. Aquí en realidad me gustaría, aquí estaría bien que le colocara flecha, aquí el trabajo que hace la fuerza eléctrica cuando la partícula se desplaza de x0 a x. ¿El trabajo es vector o es escalar? Vector. Es un producto punto y esto es una magnitud, este también es una magnitud de un escalar, o sea, no, pero este es un vector y este es un vector, pero cuando uno lo hace, pone la magnitud de un vector, la magnitud del otro vector y por el coseno del ángulo. Entonces la magnitud de un vector es un escalar, aquí también es un escalar y el coseno del ángulo también es un escalar. Entonces eso es lo que dijimos al principio de la transparencia de vectores, que usted opera dos vectores y el resultado es un escalar. Fíjese que es un poquito extraño. Nosotros podemos decir en matemática, usted está en un espacio vectorial, con cantidades vectoriales, hace una operación entre las dos, y lo que resulta es una cantidad de otra naturaleza, es un escalar. Eso es una característica del producto punto. Así es que ahí está, y eso es el trabajo. Así que el trabajo es un escalar. Y algunas de aquí, esto tendría que conocer las propiedades del producto punto para ver esto. Pero esto vamos a decirlo en palabras aquí, y eso lo vamos a dejar, no me quiero distraer con esta parte, que cuando las fuerzas son paralelas, o sea, perdón,
cuando la fuerza y el desplazamiento son paralelos, o sea, como en el primer caso, aquí la fuerza es horizontal, que es Q por E, y el desplazamiento también es un vector horizontal, son paralelos los dos. Cuando sucede eso, entonces el trabajo es positivo. Ahí está, cuando son paralelos. Si son perpendiculares los vectores involucrados, como en este caso, que la fuerza... Ah, no, aquí también. Aquí la fuerza es horizontal y el desplazamiento también es horizontal, así que ahí también es positivo. Pero aquí esto se podría aplicar, esta condición se podría aplicar para el peso, porque aquí el peso sigue siendo vertical, siempre es vertical, y el desplazamiento horizontal, y siempre forman 90 grados, siempre son perpendiculares. Entonces, aquí sería la fuerza, que si nos refiriéramos al peso, el peso es perpendicular al desplazamiento, entonces el trabajo que hace el peso es cero. Así que de aquí hasta aquí, el peso no hace trabajo. Ahora, si las fuerzas son en dirección opuesta al desplazamiento, entonces el trabajo que hace esa fuerza es negativo. ¿Ya? Aquí fíjese que están diciendo que puede haber un caso en que el desplazamiento es contrario a la fuerza, tiene dirección contraria. Aquí en este caso partió de cero y el desplazamiento tiene la misma dirección que la fuerza, que la componente X de la fuerza esa que es la fuerza, que es una fuerza. Aquí también, si la suelta, esta partícula se va a mover en la misma dirección que la fuerza, o sea que el desplazamiento está en la misma dirección que la fuerza. Si usted la deja aquí, originalmente, la partícula, si la suelta, no se va a mover para acá. ¿Podría moverse contrario a la fuerza esta partícula? ¿Cuándo se podría mover contrario a la fuerza? ¿Cuándo podría moverse contraria a la fuerza? Claro, es como que cualquier cosa, si usted le aplica una fuerza a algo, siempre se va a mover en la dirección que de la misma fuerza puede ir al contrario. Sí. Es que tendría que haber otra fuerza que la tire para el otro lado. Quizá Sí. sea un elástico. Por ejemplo, claro, esa sería una situación. Y si no hubiera ninguna otra fuerza que actuara contrario. Se moverá simplemente en la fuerza que ejerce poder sobre ella. Entonces, ya, pero ahí vamos a tener que, fíjese que esta partícula se podría mover contrario a la fuerza, aunque no hubiera ninguna fuerza actuando sobre ella. Ninguna otra fuerza aparte de la eléctrica. Con esta nomás. Con esta usted podría lograr que esto se moviera contrario. O sea, que usted la viera de repente y dice, oh, qué raro, se está moviendo contrario a la fuerza. ¿Puede ser esa situación? Aunque no hubiera otra fuerza. Eso ya sería un fenómeno. No, sí se puede dar. Sí, hay que mire, es sencillo. Si usted, por ejemplo, la lanzara, le pegara una pelota de fútbol que fuera, le pegara una patada a la pelota y ya la soltó y de ahí seguiría moviéndose en dirección opuesta a la fuerza. Ah, sí, eso. Sí, ¿no es Es cierto? que dijo que no hubiese ninguna fuerza en contacto con ella. Sería Sí, no, inercia. claro, o sea, póngale que yo quiero analizar la fuerza entre este punto y este, ahí no va. Y usted llegó y la pateó de aquí la pelota, entonces, y yo la voy a mirar aquí nomás, entonces yo voy a decir, bueno, aquí no hay ninguna fuerza extraña, o sea, bueno, ¿para qué vamos a mencionar el peso y la normal? Porque esas están equilibradas, no nos preocupa. Entonces uno dice, bueno, pero aquí veo que está actuando solamente la fuerza eléctrica y se está moviendo contrario. Suena raro como un fenómeno, pero no, lo que tiene que haber pasado es que alguien la chuteó aquí y todavía viene viajando contrario a la fuerza. Entonces, esta fuerza eléctrica en ese experimento estaría haciendo trabajo negativo. ¿Les parece? Ah, sí. No Sí, de que entendí esa parte. si una pelota de fútbol va con inercia
hacia la izquierda, pero hay una fuerza que la trae hacia la derecha, la fuerza que lo está trayendo hacia la derecha está haciendo trabajo negativo para que esa pelota deje de moverse. Sí, eso lo podríamos decir así, exactamente. O sea, la consecuencia del trabajo negativo es que al final la partícula se va a detener, posiblemente, ¿no es cierto? Va a dejar de moverse. En realidad, podría ser que la pelota llega, viene viajando y va a llegar ahí y se va a devolver, ¿cierto? Ahí se devolvería, ¿no es cierto? Porque si una pelota cargada con carga, viene y siente la fuerza que la va a frenar al principio aquí entre las dos barras y va a llegar un momento que en un instante se va a detener y después se va a devolver. Y ahí ya empieza a actuar como antes pensábamos. ¿Están de acuerdo en esa visión que estoy diciendo? ¿Podrías repetir lo último, por favor? Sí, que aquí, supongamos que la partícula es cargada, ¿no es cierto? Bien. Una partícula cargada, usted la lanzó con una velocidad inicial y viene la única fuerza que se encuentra, por ejemplo, por decir aquí, algo así, vale que hay fuerza eléctrica hasta este punto. O sea, lo podríamos hacer así, uno puede hacer es hacer un pequeño agujerito en esto. Vamos así para ir aprendiendo más cosas. Bueno, vamos, por ejemplo, a hacer un agujero en esta lámina y un agujero acá, tan pequeñito que lo podemos, el efecto que tenga sobre el campo eléctrico lo podemos despreciar. O sea, el campo eléctrico va a seguir siendo el mismo, supongamos, porque es muy poquitita la carga que le vamos a sacar a cada lado. Entonces, usted podría tomar una partícula de aquí, cargada, y la lanza. Cuando la lanza por aquí, ¿podemos cerrar el micrófono, por favor? Ya, gracias. Entonces, a ver, empecemos de nuevo esto aquí después, aquí pueden escuchar nomás y después podemos conversar. Pero aquí, usted tiene la partícula aquí y le da, en términos técnicos, le da un impulso. Eso no es una palabra que vamos a pasar en este curso, pero le vamos a dar un impulso inicial. Entonces, la partícula, ¿qué le pasará? Ya usted la suelta. ¿Cómo seguirá su velocidad en esta parte? Si es una partícula cargada. ¿Cómo es la velocidad aquí? ¿Es constante? Bien, es constante. ¿Por qué es constante aquí? Fuera de la placa. ¿Por qué en esta parte se va a mover con velocidad constante? Porque la placa la está... La placa la está acercando a ella, está con la misma fuerza. Ah, no, cuidado, porque ya, pero es complejo igual, porque si se refiere a esta placa, esta está más cerca, pero ya, y después está esta otra que también estaría actuando. Entonces es más fácil decir, bueno, ¿cuánto vale el campo aquí afuera? Ya eso lo hemos descubierto. Mejor nos vamos al anterior, que nos vamos a ir por las ramas, creo. No, vamos. Mire, aquí el campo es cero, ¿sí o no? Aquí es cero también, ¿sí o no? Bien. Y aquí está así. Entonces, si usted llega y tiene una pelota, una carga, una partícula cargada con cierta carga Q y usted la lanzó con una velocidad inicial. ¿Qué le pasa a esa velocidad aquí? Es constante. ¿Por qué es constante? Porque mantiene la misma cantidad de fuerza con la que fue No, disparada. la partícula no tiene fuerza, no tiene una cantidad de fuerza. Las cosas Por no inercia, entonces. por inercia. Porque la única fuerza que hizo, que surtió efecto sobre ella, la mandó en esa dirección y no hay otras fuerzas que hagan un efecto sobre ella hasta estar en medio de las placas. Claro, ¿y por qué no hay otra fuerza? Porque el campo es cero, y como la fuerza es el campo por la carga, entonces aquí no siente fuerza, por lo tanto no acelera, por lo tanto mantiene su velocidad. Entonces aquí usted la lanzó con cierta velocidad inicial y esa velocidad inicial se mantiene. Y ya cuando llega acá se empieza a frenar y hasta que se detiene. Y si en el momento que se detenga, se empieza a devolver de nuevo y podría pasar por el agujero de vuelta. Si tiene más grande, si tiene un agujero y usted la lanza con una velocidad más grande de aquí, pasa por el primer agujero
pasa, se frena un poco, no alcanza a frenarse mucho, alcanza a pasar por el otro lado y después sigue viajando con velocidad constante por el otro lado. Ya, pero eso es como un ejemplo nomás que no es bueno mantenerlo porque vamos construyendo cosas en nuestra mente. Pero aquí, claro, cuando vaya aquí, la partícula, cuando se entre con velocidad y se enfrente en esta región, se va a ir frenando. La fuerza hace trabajo negativo y se frena. Podría frenarla entre medio, depende de la velocidad con que la lanzó, o podría incluso la partícula ver pasar por el otro agujero aquí y escaparse para el otro lado. Pero en este trayecto se va a frenar y estaría eh, el desplazamiento y la fuerza estarían opuestas. Y el trabajo que hace la fuerza eléctrica durante esta parte es negativo. Así es que, aunque hemos gastado un poquito de tiempo, pero es muy importante porque fíjese que hemos descubierto que el trabajo no es fuerza por distancia, sino que es fuerza por desplazamiento, y en realidad no es fuerza por desplazamiento así nomás, sino que el trabajo es el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. Esa es como una situación más general. Y hemos analizado un poquitito cuando las fuerzas son perpendiculares y no hacen trabajo, y si son oblicuas, bueno, tiene que tomar una componente, ya depende del ángulo que usted escoja. Si escoge este, aquí sería coseno teta; si hubiera escogido este otro, sería con seno teta. Y si son de la misma dirección, el trabajo es positivo; si son perpendiculares, la fuerza y el desplazamiento, el trabajo es cero; y si la fuerza y el desplazamiento se oponen, entonces el trabajo es negativo. Bien. Entonces, aquí podríamos... y cuando aquí, en este paso, esta parte es sumamente importante este vocabulario que se va usando, porque yo creo que en partes de química a ustedes también le aparecen estas cosas, de fuerzas negativas, de cosas así, que de repente no queda muy claro qué significan. Entonces aquí es un modelo sencillo, que aquí está como la raíz de dónde nacieron esa manera de hablar, digamos, ¿ya? Y entonces aquí, si uno llega y esta partícula se moviera contrario al campo, eh, por ejemplo, aquí quedaría más claro discutirlo. Si esta hubiera entrado y viniera con velocidad de aquí hasta acá, y el trabajo queda negativo, ¿y cómo quedaría representado en un gráfico? Por ejemplo, en este mismo gráfico, ¿cómo quedaría representado el trabajo? ¿Qué cambiaría? La intensidad, Cambiaría el la intensidad. área. Cambiaría la intensidad la intensidad, usted está pensando en estamos pensando que aquí entró, venía con velocidad y, como decíamos delante, a lo mejor por inercia siguió, pero se encontró con esta fuerza. La fuerza tiene la misma fuerza, ¿cierto? Y va a hacer un trabajo, que alcanza a llegar hasta acá, se tiene que parecer a esta situación. La única diferencia sería que viene en sentido contrario. Entonces, me gustaría ver cómo lo quedaría representado en un gráfico. ¿Qué diferencia habría con ese gráfico? O si habría o no diferencia. Eh, Permítanme ir a buscar un vaso con agua de nuevo. Estoy deshidratado, por eso. Un segundito. Ya. ¿Habría algún cambio, no? ¿Estaría dado vuelta? A ver, veamos. La componente X de la fuerza es esta misma, ¿no? Sí, porque la fuerza no ha cambiado de dirección. No, Sí, no lo ha hecho. eso, claro, no lo ha hecho, no ha cambiado de dirección. Entonces, esta línea quedaría igual en este gráfico. Y lo que uno, a ver, aquí el punto inicial sería X y terminaría en X sub 0.
Entonces, aquí está el X y termina acá. Antes partía aquí y terminaba acá. Eso habría que cambiarlo en el gráfico nomás, ¿no es cierto? Aquí poner X0 aquí y X acá, pero eso no se hace en realidad en general. Eso, o sea, no se usa ese tipo de cosas. Entonces, lo que uno hace en esos casos, muestra el mismo gráfico, pero se supone que si usted no indica nada, como lo habíamos hecho aquí, es que las partículas se están moviendo hacia la derecha. O sea, usted ve este gráfico, dice esto es para una partícula que se mueve así. Y si se está moviendo al revés, entonces usted dice, bueno, este es el trabajo, pero lo único que hay que decir que va con signo cambiado. Entonces es el negativo de este número. Este es el trabajo, es el área de este rectángulo, que es la base por la altura. Es decir, que usted ve aquí cuánto se desplazó, 7 metros, por ejemplo, y lo multiplica por esta altura, que son 5 newton, por ejemplo. Entonces, 7 por 5, 35 newton. Si viene al revés, usted dice que el trabajo es menos 35 newton. Deja todo esto igual, pero lo puede aquí poner una notita. Dice el trabajo cuando viene de vuelta es signo menos. Le pone menos 35 newton o lo que sea. Y no se preocupa de cambiar el gráfico. Por lo menos, algunos libros lo cambian, pero yo creo que produce más confusión que nada. Otros libros dicen lo que yo estoy diciendo. Entonces aquí yo les puse una notita que el movimiento es en la dirección más X. Implica que podría decir si el movimiento, ya. Bueno, aquí está como una afirmación en este caso, ya. El movimiento es en la dirección más X, y eso es lo que estamos discutiendo, que la partícula se mueve así para allá. Y entonces implica que el trabajo que hace la fuerza es el área bajo la curva, eso es lo que vemos aquí, el área bajo la curva. Si el movimiento fuera en la dirección menos X, o sea, si la partícula viniera en dirección contraria, entonces el trabajo que hace esa fuerza sería el negativo del área bajo la curva. Y lo puede decir así. Entonces le cambia el signo, es el negativo del área bajo la curva. ¿Qué les parece? Es como una forma de transmitir la información. O sea, en algún libro le podrían poner que, bueno, entonces vamos a dibujar esta línea. Aquí yo dibujo el gráfico lo mantengo. Y a veces lo grafican lo que llaman en la dirección de movimiento. Entonces dicen que esto no es la posición, sino está en la dirección de movimiento. Entonces eso es confuso, o sea, no es claro en realidad, pero si uno no tiene experiencia lo puede confundir. Así que yo prefiero esto. Si quedamos de acuerdo en esto, estamos bien. Quedemos de acuerdo en eso entonces. ¿Qué les parece? Sí, estuvo bien. ¿Está bien? ¿Está cierto? ¿Qué opinan las demás? A ver, ¿cuántas personas tenemos en clase todavía? Estamos en clase. Sí, profe. 7. No veo aquí ya. Yo no les veo ni siquiera las iniciales aquí cuando estoy compartiendo, así que discúlpenme que no los puedo distinguir cuando participan. Bueno, pero ya veo, siento que hay varias personas. Yo creo que si son 7, está en la mayoría. Debe estar un solo estudiante, creo. Somos 6. ¿Sí? No, yo parece que tenía una lista con 8, no recuerdo. Bueno, ya. Entonces, en estos casos, fíjense que es bien especial porque esta discusión está hecha para fuerzas constantes. Entonces, siempre es la misma fuerza que está actuando sobre la partícula. Y por el momento es lo único que vamos a estudiar. Pero ustedes saben que hay casos un poquito, esto es muy simple, esto es el caso más básico, más simple, fuerza constante. Y cuando la fuerza es variable, ya la cosa es, hay que estudiarlo. Y eso yo creo que en este curso no lo vamos a hacer, por la característica de este curso. ¿Ya? Si en algún momento necesitáramos, estamos preparados ya para abarcar qué pasa con esta descripción si la fuerza es variable. ¿Ya? Y en ese caso, no, pero ustedes no han hecho, todavía no han llegado ni a integrales, así que no les voy a mostrar nada. Aquí lo único que les voy a dejar como inquietud de lo que tenía preparado, esto lo uso cuando corresponde, que si quiero abarcar el caso de la fuerza no constante, entonces ahí hay que ampliar esta descripción que estamos haciendo
y todo eso. Pero hasta el momento para nosotros basta esto que está pasando con fuerza constante. Bien, Profesor, sí. por favor, ¿nos podría mandar contenido de esto para poder estudiar por nuestra cuenta? Mi pregunta es, ¿podrían ustedes ver el video y ver esto mismo? Esta es una página nomás. De ahí hasta aquí. Sí, podríamos ver el video, pero algunos no pueden descargarlo y cuesta tiempo descargarlo. Sí, bueno. Y otra cosa, le puedo decir de que el antiguo profesor sí nos dio los contenidos y ninguno de nosotros faltó a su clase por otra razón que no fuese médica. Ya. ¿Y el libro? ¿Qué pasó con el libro? Hay que leerlo desde la página. No lo han podido bajar. No se No, puede bajar. no se puede bajar, hay que leerlo desde la página. Y no sé si los demás saben cómo hacerlo, de que yo sé apenas mediocremente cómo obtener eso, pero no sé si los demás han empezado a usar esa cualidad que tiene la cuenta de la universidad. Ya, bueno, mire, déjeme a ver eso antes de prometerle cosas, porque yo en algunas partes tengo con material audiovisual y no, o sea, no he preparado como apuntes, se dan cuenta que aquí yo los tengo llenos de correcciones, por esto mismo que ustedes ahí yo tengo una corrección que hacer, entonces si les mando esas cosas después uno se arrepiente y dice, pucha, me faltó, tengo un problema con un signo, los profesores somos re cuidadosos en eso. Entonces aquí esto yo lo tomo como mi presentación en una pizarra, ¿me entiende? Cuando usted va a clase conmigo presencial, yo esto lo escribo en la pizarra. Entonces en la pizarra, si hay errores, uno los corrige, y si no, las cosas quedan así. Pero entonces déjeme pensarlo, pero yo les digo que en los libros está todo, y en el libro de la bibliografía. Así es que, bueno, conversémonos la próxima vez, ¿ya? Bien, Bien, bien. Yo lo insisto, porque además que así ustedes tienen la posibilidad de leer material más de lo que yo les estoy dando, ir y hacer su propio resumen. Eso es bueno. Pero bueno, vamos a seguir conversando ese tema. Eh, Profe, lo encontramos en los archivos del Teams, ¿o no? ¿Cómo? Esto, lo que estamos viendo ahora, lo encontramos en el... En los videos del Teams. Esta clase está haciendo la empezamos a grabar, ¿no? sí, está grabada. Ya, porque ahí no nos olvidemos, porque ahí está grabando. Esto queda grabado en el Teams por 3 semanas. Y entonces está así. Yo, lo que usted me dice, pues es cierto en yo he tenido, con otros cursos he tenido una experiencia pésima en eso, porque los estudiantes, me acuerdo que una vez fue como traumático. Yo decía, estos estudiantes, antes de la prueba, van a tener puros 7, y resulta que después tuvieron realmente notas muy malas, se confiaron todos que podían tener los apuntes, y no estudiaron. O sea, se pusieron a estudiar ahora. Y ya yo dije, no, nunca más, porque no quiero hacer eso, no quiero que me pase eso. Esa es otra razón, que pasa en la realidad. Ahora usted me dice que en este curso no pasa, bueno, vamos a ver. Ya, pero estamos bien con eso. Me interesa que muchos conceptos que hemos discutido están bastante bien, yo creo que están bastante claros aquí. Y eh, bueno, ahora nos queda 5 minutos de clase, un poquitito. A ver, Yo tengo que ir a almorzar, profesor. ¿ah? Ah, Por me tengo que ir a almorzar. a la 1:30 tiene que irse a almorzar. Claro, entonces tenemos que llegar a la 1:30 nomás. Ya, perfecto. Entonces vamos a parar a la 1:30. Entonces les doy los últimos 5 minutos si tienen comentarios, preguntas de esta parte. Yo tengo que irme, estoy almorzando ahora, así que chao. Bueno, bueno, usted está en clase en este momento. Sí, Yo tengo... lo estoy, no puedo controlar el horario de mi familia. Ya, muy bien, adelante. Está bien, no Perdón necesito... si soné mal, pero es que
Perdón Sí, si soy irrespetuoso, pero no puedo controlar el horario de mi familia ahora. está bien. Se puede retirar, no hay problema. Pero lo único Lo que me siento. confundí porque usted decía que iba a estar hasta la 1, pero ya. Está bien, ¿no? Sí, no hay problema. Quien tenga alguna situación se puede retirar cuando lo estime. Muy bien, Bien, tiene, gracias. no hay problema. Cuídese. Chao. Tiene usted. Bien, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario de esta parte de la materia? No, profe, pero yo tengo una duda sobre la prueba. A ver, dígame. Es que, o sea, el profe, el del semestre pasado nos hacía hacer los ejercicios, o sea, por la página del Moodle creo que era la prueba. Sí, por Moodle, sí. Sí, entonces nos hacía hacer la pregunta, podíamos mandarle fotos o fotos de la resolución del ejercicio, creo que era. ¿Eso mismo vamos a hacer o lo vamos a hacer de otra forma? Ajá, ya íbamos a ir entrando en terreno. Mire, yo creo que de esta semana que viene voy a tener un poquito más. Ha sido muy complejo esta semana para muchos profesores en física, ¿me entiendes? Porque hemos tenido muchas cosas que no esperábamos, la gente que estamos estudiando con otras facultades que han cambiado una pila de cosas, así que hemos, hemos tenido una emergencia, digamos. Así que yo he tenido que tomar tiempo para eso, resolver una pila de problemas, y particularmente a mí, que también los estudiantes de medicina hicieron una huelga en la mitad del primer semestre, así que todavía voy a estar en la semana de exámenes, pero eso no quita, ¿me entiendes? Yo le estoy informando nomás para que, o sea, le estoy comentando, pero yo les tengo que poner, y eso yo creo que lo voy a poner sí o sí este fin de semana, el calendario. ¿Ya? Por el momento me he preocupado de lo más esencial de estar haciendo las clases y dejándole este material. No hemos perdido ninguna clase y eso es muy bueno. Y tienen buen material que ver ahí en el video, échenle un vistacito. Y entonces vamos a tener que conversar sobre la prueba, como le digo, la modalidad. Yo quiero usar la plataforma Moodle y quiero hacer algunas pruebas con cálculos sencillos, digamos, ¿ya? Pero que van mostrando que usted que puede hacer cálculos aplicando los conceptos. Aquí usted se da cuenta que los conceptos van con signos menos, que sé yo, hay detalles en esto de la física y de la química. Eso le podría decir por el momento. Entonces, en ese caso sería como una prueba con alternativa, y que es distinta para cada estudiante. O sea, la prueba tiene la misma estructura, pero le van a salir con situaciones distintas según los parámetros que le caen a cada estudiante. O sea, un estudiante puede estar trabajando con cargas negativas, pero el otro está trabajando con cargas positivas. Uno tiene un campo eléctrico en una dirección, otro en otra, y en ese caso, eso se lo controlan los programas. Eso lo programo, digamos. No sé Ah, si ya. le respondo su pregunta. ¿Sí? Eso es mi intención, digamos, pero nos queda por conversar eso. Ahora, yo le iba a comentar, pero no sé porque no sé si mañana tenga problemas para hacer la clase a esta hora, no sé si ustedes estarían disponibles para hacerla en otro momento. Sí, profe. Sí, en general habría que calcular, claro, se fue su compañero y es difícil, ahora, mire, no alcancé a conversar de ese tema, No, pero, pero nosotros le avisamos por WhatsApp. Si no puede hacer la clase mañana viernes, nosotros el día martes tenemos un solo ramo. Podemos ¿puedes? hacer el horario toda la tarde, porque es a las 10:15. Y es la ¿Qué única clase que tenemos. ¿Cuándo? ¿El martes? Sí, el martes. Entonces el martes es buen tiempo para ustedes. ¿Eso? Claro, Ya, martes o sería, miércoles. Miércoles ya, igual tenemos un solo ramo. ya, sería excelente. O sea, el martes, por ejemplo, a ver, espérese, yo el martes, parece, bueno, depende de todo, es que estamos fijando el horario de ingeniería. No sé si me va a quedar el martes en la mañana una clase, pero nos comunicamos o dejemos ahora provisorio, ¿ya? Ujú. Dejemos en la mañana
y me tendría que perdonar si después de este fin de semana se fija un horario de otro curso y que no pueda, pero dejémoslo como a las 12, ¿le parece? ¿El martes a las 12? ¿Sí o no? Sí, 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 me porque gusta. la clase de cálculo empieza a las 10:15 y termina a las 11:45. Ah, ya. Entonces igual tendríamos 15 minutos y Sí. entraríamos. Ujú. O preferirían después de almuerzo. Eso también puede ser. No, ¿está bien a esa hora? También. También. O sea, a las 3 después de almuerzo. Sí, buen horario a las 3. Ya. Lo vamos a dejar el martes a las 3. Ya voy a anotar aquí. A ver, Ya. y entonces cualquier cosita, yo los voy a subir a Moodle, que son un curso cortito, ustedes, sí, 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 por otros temas. Ya, el martes a las 3. Entonces mañana viernes no tendríamos la clase, ¿no es cierto? El No. martes. ¿Marco es su compañero que tuvo que abandonar la sala o no? ¿Cómo se llama Mateo. ¿Ah? Mateo. Ah, Mateo, no Marco, sí. Mateo, ¿ustedes le avisarán a Mateo? Sí. Sí, ya. Entonces, clase de bioquímica, eh, martes a las 3. Muy bien. ¿Qué le han parecido las clases hasta ahora? Ha estado, la conexión ha estado buena hoy día, otros días está un poquito más mala, pero hoy día estuvo buena, ¿no es cierto? Sí, profe, hoy día estuvo bueno, no hubo problema. El ritmo, ¿cómo le ha parecido? ¿Muy rápido, lento? ¿Algo quieren ustedes un poquito más, menos? En Bien. general. ¿Bien? ¿Está bien? Ya, perfecto. Sí. Muy bien. Ya, jóvenes. Profe, nosotros somos física 2, no bioquímica. Ay, sí, es que yo me confundo con los nombres. Sí. Ustedes son química ambiental, física 2, fundamentos de física 2, ¿no es cierto? Eso es lo que se llaman Sí. ustedes. Ya, aquí Sí. veo. Disculpen, ¿ah? De química ambiental. Ustedes son de mi misma facultad, ¿no? Claro. Si yo le hacía clase a los de licenciatura en química. Ya, muy bien. Nos vemos entonces. Ya, profesor, nos vemos. Chao, Ya, profe. Sí. chao, que estén Chao, bien. profe. Chao, Chao, profe. Cuídese. chao, que esté bien, cuídese usted. Vale. Chao. Me agarro. No, no sabía que conversábamos. Estaba ahí la que no analiza. Si le toco, así que bueno. Pero no sé qué pasa. No, qué poderlo, digo.
de la clase mañana. Ahora. ¿Listo? Bien. Muy bien. Ya.